démosle un respiro que se las está tirando todas muy duras. Para. Ey, Charlie, no. Porque ya está ese grande, ¿verdad? No, dime, yo adivino esa, vuélvale ahí, la pone ya para que tome este marica, ya sí que me vomito. Hey, ¿cómo vamos pues parranda de calidositos? ¿Bien o no? Estamos aquí otra vez en cuarentenados, pero esta vez vamos a hacer un juego muy chévere, parceros. Muy chévere para ustedes porque para nosotros no tanto, pero consiste en que nos van a poner unos sonidos de motocicletas y nosotros en un tiempo determinado, la primera persona que alce la mano tiene la oportunidad de tratar de adivinar qué moto es. Si no se adivina qué moto es, el primero que alce la mano y no adivinó, se toma uno de estos, Santiago de Cuba, ron al 38% y ají picante de las empanadas que compré por la mañana. Y si ninguno de los dos adivinamos, los dos, vamos a determinar es borrachos, parceros. Entonces, vamos a darle a esto. Bueno, y para los que no creen o piensan que esta es una penitencia muy suave, esto solamente con verlo ya da gastritis. Sí, a lo bien. Bueno. Entonces ya saben, Capital Llanta Medellín, él es hermano mío. Así que vamos a darle a esto. Bueno, vamos con el primer sonido. Ese es 1000R. Ese es 1000R. Uy. Uy, bueno. Pero tienes que levantar la mano, pendejo. Ya, bueno, ya lo hice. Uy, qué vuelta. Y esa aquí tiene como unas pepitas. Eso es como... Ah. Bueno. Horrible, eso sabe asqueroso. Bueno, vamos a servir el otro. Lo bueno es que esto sirve para limpiar el organismo de coronavirus o cualquier cosa. Eso sí tiene que matar el coronavirus, yo creo. Uy, qué porquería, viejo. Eso sabe muy maluco. Bueno. Segundo sonido. Hay que levantar la mano. Ojo, pues. Phaser 1000. Mierda, no. R6. Otra oportunidad, pues. Póngalo desde el principio. Eso sí es Phaser 600. Te tomas ese pedo. Bueno. Entonces era mierda. Esa tiene unas pepas sin todo ahí. Eso sabe como al tecito que nos tomamos allá en, en Sí. Estados Unidos. Té de colillas. Sabía puro tabaco. Oye, ahorita solo Milanta. Nada de publicidad, ojo. Sabe muy maluco. Sabe feo. Oh. Vamos a echarle otra vez a ese pedo. Mira, sirve tú. Ese tercer sonido, pero no está concentrado. No, un momentico. No, espere, no respirar. A ver. Otra vez. Sí. No, es que está muy fácil. Ducati Panigale. Ducati Monster. Casi B4. todos esos motores suenan parecidos. B4. No. Toma los dos. Hipernota. Es que es muy No, pero es que difícil, son- es que los sonidos de Ducati son más bien parecidos. Eso, y una KT esa TT250 Adventure con un Kipo. La misma vuelta. Mira, te hago los honores de echarte ajicito. Ah, qué poder, viejo. Gas. Bueno. Porquería, esto sabe muy maluco, bueno. Sin fondo. Para mi esposa, si estás viendo este video, sabes que tienes que venir por mí. Cuarto sonido. Para llevarme cargado a la casa. Gaspar. Vamos.
¿A quién se le ocurrió la idea de meterle ají a esa máquina? R6, ¿no? No, CBR 1000RR. R6. No, calma, espere. No, es que es eso. No sea tan sádico, está tirando muy duro. Son difíciles. Eso está muy duro. A ver. No, tírese una pista. Kawasaki ZX10R. Bueno, una pista, pues es Kawasaki. ZX6R. No, listo, la última. ZX14R. No, Z1000. Ah, H2. mierda. H2, a eso no le suena al turbo. Gracias, R, sí. Ey, nos estás matando. Bueno, vamos a cambiar. Ahora yo pongo sonido. Uy, viejo. No, sirve ese pedo otra vez. ¿En qué sonido vamos? Y son 35. No. 10, 10. Y estrago de esta mierda. Ay. Asqueroso. Espere, todavía no, calma. Pero todos tetra, pues. No, ya. ¿Cómo va a ser? Ey, se te fue la mano. Mira, pedazo de cebolla y. No. Bueno. Ahí va. No había otro reto más maluco. Estoy que vomito de buena. Está muy maluco. Tengo fácil, pues. Hace que no le pasa ese pedazo de cebolla. Quinto Hace rato sonido. ahí en silencio es porque tenía eso ahí. Se aferró. R1M. ATM. Es bicilíndrica. ATM 1290. No. MT-07. Ah, no jodas. No, pone otro. No, espere. No, nos está quemando. No, hágale. Uy, no. Uy, de buena. Denos otra oportunidad. Ponga otro. Otra oportunidad. Sí, de buena. Nos está matando. ¿Ah? No. Nos está tirando muy duro. Espere. Le damos un descuento. Perdona Señor. ahí la propaganda. Consiga YouTube Premium viejo. Sí, hay que pagar eso. Estamos llevados. No le digo pues que estamos participando con una ají. Nah, todavía tiene pedazos de ají ahí. Triumph Daytona. Póngalo. Phaser 1000. Están pidiendo que no fueran tetras, Tri. MT-09. Te lo tomas. Y me lo vas a pasar. En este momento estoy perdiendo la voz. Cebolla. Ay, pero pues todo eso. Así, tómeselo así. Tiene un pedazo de cebolla todavía ahí. No, pero que fue madre. Viaje ya. Aquí hay piezas, no. Sí. Bueno, mucho mejor sin el ají. Pues, Sí, ese ají sabías que era. Aunque todavía tenía residuos. Bueno, Vamos pues con la fácil. El ají está emprendiendo su viaje al retorno. Una fácil. Ojalá. Arreglito esa parte, vamos para el sexto. Al quinto. al Sexto. Para el sexto, dale. Sexto sonido.
R6. No, comeme. No, no tengo que poner bonela otra vez. Suzuki. SXR. ¿Cómo es esa mierda? Pero no me vaya a servir ahí mero viaje. Así tal cual como me lo serviste a mí. Pendejo, pero ya. El mío tenía unos toques de ají. Échale entonces. Le voy a echar caldo. Caldo de ají. Caldo de ají, vea. No, no cayó nada, unas goticas. 2 gotas, es que eso sabe muy asqueroso. Y eso que está añejado. Eso Bueno, queda como- y decimos sonido. Séptimo. Ya saben, papel. Séptimo sonido. Ducati V4. No. KTM 1290. Mierda. Escúchenlo bien, ya son muy borrachos. Mierda, eso no es un motor KTM. R1M. Uy, viejo. Mira, sí, sí, ya, sí. Un crossplane. Ya no estamos identificando un motor crossplane. Uy, uy. Ey, pero qué carajo, no, te sirve acá, no seas así. Échale un roce. Sí, claro, pues sí, esa es la penitencia. Puro ajicito. Ya saben, el próximo casado del siglo ya no es empanadas con ají, sino ron con ají. Bueno, si está cebolludo, mejor. Hay que revolverlo bien. Gas, qué puto asco. Eso sabía horrible. Siguiente sonido. Los mexicanos nos dirán gay. Eso, no sé. El octavo. Octavo Octavo. sonido. No, es un motor KTM, pues. Ah, eso es Ducati. Ah, no, Biwis 2. No, no. ¿Cómo así que no es ni KTM ni Ducati? Coloca esa mondada otra vez, por favor. Ninja 300. Esa es una XT660 con exhaustos. No, esos son como una Ninja 300. Ay, mierda. Uy, viejo. Carajo. Bicilíndrico. No, es que el reto no es justo porque es que ya al segundo shot de eso usted ya está perdiendo toda claridad. Ey, pero eso no sabe. Mejor, mejor. No, no. Vea, échale ajicito. No, ¿y por qué no le echamos Coca-Cola mejor? Deberíamos echarle un chicharrón a eso de una vez. Ey, sí, es que me... Que me empedo. No, tengo ganas de vomitar, güey. Sí, sí, está maluco. Yo tengo ya calor y todo. Pues no es que me caliente tomando. No, tranquilo. Ey, Charlie, trata como... Amenice la vuelta. No le echaste un carajo. No le echaste un pedo a eso. Es que sí, esa es la idea. Que estoy que me vomito, güey. Échale caldo. Mierda, esto sabe muy maluco. ¡Qué calor! No, sonido. Uy, papi. Acá TTT 250 Adventure. ¡Ush! ¡No! Con quinto. ¡Ay! No, pero tiene la misma Tiene la misma presencia. base genética. Ah, créalo. BMW 1200S. Uy, sí vio. Eso es lo mismo. Es lo mismo, es prácticamente lo... Cambia el No. emblema. Cambia el emblema. Hágale. Uy, gas. Lo cambiamos por Coca-Cola, listo. Dame los paquetes de paso, hombre.
Uy, me excedí. Uy, Nel. No, me lo tomo así. Mire eso. Es un pocillo. Sabe mejor sin ají. Sí, así no. Ya. Si ustedes son muy pasados de exigentes también. No me acostumbro, no. Vea, con cebolla y todo, vea. ¡Ay, gas! Gas. Décimo y último sonido, ¿cierto? Sí. Décimo y último sonido. Ay, se va a acabar. Kayla, 650. Un señor. ¿Qué es eso? Pues madre. ¿Qué es eso? Oh, una acá en la casa. KLR 650. No, pero es que no se las. Uy, no, pero monocilíndrico. Me extraña. No, se la sopló. El último sin ají, pues sí, terminamos esta vuelta porque de buena que me voy a ir a vomitar. Vea. Ya, yo no soy bebedor. Se acabó la presencia. Pueden de entender verdad. por qué estoy haciendo tanto sacrificio y no me gusta tomar. A mí tampoco. No, sí, no, es de verdad, a mí tampoco me gusta. Bueno, si les gustó el video, ya saben, darle ese like, suscribirse, compartir con todas las personas que puedan. Y muchas gracias por el apoyo a todos los que han estado hasta ahora. Vamos a seguir con este proyecto, muchachos. Y bueno, nada, aquí yo ya enseguida me voy a ir a vomitar. Y ya saben, pues, parranda calidositos. No, mis parceros, Dios los bendiga. Ah, no, sabes. Ah.